Ok, entonces el archivo se coloca desde importar normalmente. Vamos a nosotros colocar el archivo que se llama Smile, aquí en este caso. Y para la apertura de nuestro archivo hay que fijarnos que tenga el apartado que dice importar tipo, composición y dimensión de material, tamaño de la capa, ¿ok? Les mencionaba anteriormente que estos tres elementos que yo estaré utilizando estarán dentro de esta composición. Solamente hay que dar doble clic en el símbolo de composición para poderlo desarrollar y con eso poder hacer nuestro trabajo. Actualmente no tiene ningún movimiento y con eso entonces vamos a empezar a aplicar los movimientos. La primera capa contiene el círculo, la segunda lo que es la sombra y la tercera el fondo completo. La parte del color de fondo de nuestra mesa de trabajo no va a importar porque nosotros estamos colocando un color de fondo en la parte de arriba. ¿Ok? Entonces, lo primero y lo más importante es yo utilizar estos dos elementos, que es la parte de lo que es la carita y lo que es la sombra. Si es necesario, ustedes cambien el nombre. Recuerden seleccionar la capa y damos Enter y con ese cambiamos el nombre. Porque con eso vamos a permitirnos que estemos generando movimientos en esta parte. Entonces, inclusive podemos bloquearla dándole clic en esta parte del candado para que el fondo no se mueva y nosotros podamos mover este objeto hacia la parte lateral. Vamos a hacer dos movimientos iniciales. Estos dos movimientos iniciales van a ser, primero, generar la posición del personaje y segundo, generar la rotación del personaje para que tenga la simulación de que avanza. Entonces, los primeros dos objetos o estos dos objetos que tengo, yo los puedo seleccionar. Presiono P en el teclado para activar la posición. Activamos la parte del cronómetro. Estoy ahorita actualmente con 4 segundos de duración de la animación. Si les aparece de esa manera está perfecto. Si la quieren extender a los 5 segundos, es válido. Realmente la cuestión del tiempo aquí no va a estar importando tanto. Entonces voy a seleccionar esta herramienta que es mi cronómetro del tiempo, mi indicador, debe de estar en 0 al inicio. La posición ya está ubicada, como yo tenía seleccionado dos objetos, se va a hacer de manera automática y hacia el punto o posiblemente el segundo 3 para dejar un último segundo de salida. Yo voy a estar dejando que mi objeto camine hasta cierto punto de la mesa de trabajo. Aproximadamente lo voy a dejar en esta zona. ¿Ok? Entonces, mi objeto por automático ya está haciendo este movimiento. Poco natural porque nosotros no tenemos al objeto rodando o haciendo esas rotaciones. Sin embargo, ya está haciendo ese movimiento de posición. ¿Ok? Luego, ya tenemos la primera parte que es la posición. Ahora, la segunda parte será quitar la selección de ambos dando un clic fuera de la mesa de trabajo o bien sobre la zona de las capas donde no haya contenido. Escondemos el que dice sombra y en el de cara vamos a presionar la rotación. Con rotación ustedes pueden utilizar la tecla R en su teclado. Recorremos nuestro punto de indicador de tiempo al segundo 0 y en este punto iniciamos el cronómetro. Recuerdan que nosotros hicimos nuestro movimiento hasta el segundo 3, entonces hasta este punto estaremos indicando el último movimiento. Y como recuerdan, en cuestiones anteriores o sesiones anteriores estábamos viendo que los indicadores de tiempo que tenemos aquí van a ser los importantes que nos sirvan para nosotros poder indicar cuántas vueltas va a dar nuestro objeto. Si yo le pongo 360, inmediatamente me va a estar indicando una vuelta. Entonces, yo de manera directa le voy a indicar 3 vueltas para que con eso el objeto ya haga ese punto giratorio y tengamos esa sensación de movimiento, ya sea rápido o lento, dependiendo de lo que nosotros vayamos indicando. Vamos a ver una vista previa para que vean cómo se ve. ¿Sí? Ahí están nuestros primeros 3 movimientos. ¿Ok? Luego, para esta parte, ya tenemos el primer movimiento, que es la entrada del objeto, una posición estable en la cual nosotros dejaremos esa estabilidad hasta el segundo 0. Primero, para la rotación, aquí no haremos más movimientos, pero sí debemos de indicarle que aproximadamente a la mitad del segundo 3 al 4, vamos a darle otro punto de rotación. Nuestro objeto aquí va a estar indicando que entonces en esta posición no va a haber movimientos de rotación y para la salida del segundo 4 sí habrá
precisamente otra rotación, a lo mejor de otros 3 elementos, ¿ok? Vamos a ver el punto aquí, que sería punto inicial, punto estable, luego de este punto a este punto se va a quedar completamente sin rotación nuestro objeto, y al finalizar en este punto igual le indicaremos que dé 3 vueltas, ¿ok? O una vuelta, dependiendo de la cantidad de vueltas que ustedes quieran generar. Voy a dejarle aquí en 0, y aquí le vamos a ir poniendo 360, y ir haciendo las indicaciones de nuestro movimiento. Ahora, aquí está haciendo de esta manera porque nosotros tenemos que indicarle ahora la posición de salida. Como hicimos en este sector que fue del segundo 3, en la parte de la cara, si recuerdan, nosotros ahora lo que tenemos que hacer es nuevamente seleccionar la carita y la sombra, activar una posición, esa posición actual de lo que va a ser de este segundo, si recuerdan lo dejamos hasta aproximadamente la mitad de nuestra estructura, de nuestro segundo entre 3 y el 4. Agregamos un fotograma clave, y del segundo 03 con 13 fotogramas al segundo 4 vamos a agregar otro fotograma clave con el cual le daremos salida a nuestro objeto. ¿Sí? Tenemos entonces la posición de la siguiente manera. Entra el objeto, se queda quieto, pasan medio segundo con el objeto estable, y después de medio segundo el objeto sale rotando y haciendo el movimiento de las dos partes. ¿Sí? Ok, entonces ya hicimos la parte inicial que fue la animación de nuestro objeto, la animación que estará indicando cuál será precisamente la parte que le permita a la fuente salir y a lo que es la letra crecer o salir de cierta manera. Si se fijan aquí la rotación al final fue muy rápida, pues por darle una salida más compleja. Si ustedes quieren hacerla más lenta, hay que reducir el número de vueltas, ya dependerá de ustedes. Pero sin embargo aquí lo haremos de esta manera, ¿ok? Luego, dentro de estos dos movimientos, yo ya no voy a hacer nada porque ya hice los movimientos básicos de mi objeto principal. Ahora necesito hacer los movimientos del objeto secundario, que será la parte del texto. Entonces, voy a quitar la selección de estos dos. Los voy a bloquear porque por ahora no los voy a utilizar, pero necesito que dentro de una capa nueva, con la herramienta de texto, ustedes escriban la palabra que van a estar utilizando, que en mi caso es smile. ¿Ok? Entonces, doy un clic sobre la mesa de trabajo y sobre ese escribo lo que yo necesito escribir. ¿Ok? Depende de la palabra que vayan a escribir, pues ya escogerán su tipografía, escogerán el concepto, todo esto que a fin de cuentas es una cuestión conceptual. ¿Ok? Muy bien. Después de esta parte, entonces, a una parte muy importante que por ahí sucedió en mi máquina. Cuando ustedes agregan un texto y tienen activado la parte del bloc Majus, si nosotros después seleccionamos la herramienta de selección, nos puede aparecer esta pantalla. Hay que activar Block Majus, desactivar, perdón, para que ya nos pueda permitir ver la mesa de trabajo nuevamente. Esas son unas cuestiones ahí para la parte de la edición que tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿ok? Entonces, en esta parte de mi objeto, por ahora lo coloqué en esta posición, aproximadamente va a estar a esta altura, pero yo necesito que aparezca solamente hasta que el objeto entre a una parte de la mesa de trabajo. Entonces, si yo coloco mi objeto en esta zona, supongamos que por aquí, vamos a nosotros tratar de dejarlo hasta donde termine el objeto, que sería esta parte. La primera posición, si recuerdan, yo les puse un punto estable. Mi objeto terminará más o menos por esta parte. ¿Ok? Y después entonces lo que haremos será empezar con la aparición de nuestro texto. Para la aparición del texto, lo haremos de tal manera que cuando el objeto pase sobre ese sector, que será aproximadamente por aquí, esté apareciendo el resto del texto. Pero primero necesitamos activar una máscara para este sector del texto que permita a nosotros hacer las modificaciones de la aparición. Para eso, con la herramienta pluma, yo voy a seleccionar un recuadro alrededor de mi texto de esta manera,
y con ello ya tendremos como tal el objeto seleccionado. La máscara, cuando yo quiera mover el objeto, si recuerdan, anteriormente veíamos que podía desaparecer o aparecer dependiendo si movíamos exclusivamente la máscara o bien íbamos moviendo el objeto como tal. Fíjense, aquí están viendo el movimiento de la máscara, entonces por eso desaparece. Entonces aquí lo importante será que esa máscara va a aplicar para toda la línea de tiempo, para eso no hay conflicto. Tendremos que entonces colocar, antes de colocar todo este movimiento, nosotros haremos que nuestro objeto en este punto sea donde comience su aparición. Para eso entonces me voy a dirigir al apartado de donde está la letra de Smile, me voy a máscaras y en el apartado de máscaras, en el interior tenemos una sección que dice trazado de máscara. ¿Ok? Ese trazado de máscara yo lo dejaré activado de esta manera. Selecciono trazado de máscara. En el punto donde el objeto empieza a hacer interacción y lo apareceremos de la siguiente manera. Aquí voy a estar seleccionando estos dos nodos que serán los iniciales de mi máscara como tal. En este punto inicial están de esta manera y cuando termine la posición del objeto, que será este primer punto, el segundo 3, deben de estar en esta posición. ¿Ok? Es decir, yo hice un movimiento de máscara de esta manera. Ahora aquí el problema es que está desapareciendo cuando aparece el objeto, ¿no? Entonces, ahí es donde utilizaremos la herramienta extra que les mencionaba, que es dentro del trazado de máscara, tenemos un apartado que dice sumar. A esa parte que dice sumar, lo vamos a poner en restar. Por automático, entonces mi objeto hará que cuando vaya apareciendo el objeto, vaya haciendo precisamente esa simulación. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el último conflicto de aquí? El problema que tenemos actualmente entonces es que nuestro objeto se está viendo representado con elementos completamente cuadrados. Entonces yo necesito que la máscara se vaya adaptando a la forma de lo que es el objeto. Por lo cual, lo que estaremos haciendo para poder hacer esa aparición es ir adaptando la forma de la figura a la forma de lo que es mi carita. Dentro de este apartado que ustedes tienen en el primer fotograma, en este sector hay que asegurarse mucho que estén en este primer fotograma. Vamos a acercarnos a esta zona y la ventaja de la máscara es que si yo ya le apliqué un trazado, puedo todavía modificarlo con la herramienta de pluma para irle dando la forma que yo necesito. Por ejemplo, aquí en este caso, voy a moverlo hacia la parte de acá, más o menos por aquí, hacia la parte de acá, y dentro de la herramienta de pluma, igual convertimos los vértices a curvas, como lo han visto en el Illustrator y en el Photoshop que se puede realizar, y con eso ya nuestro objeto irá dando esa sensación. Si necesitan que sea más precisa, pues no hay problema, lo podemos hacer todavía mucho más compacto. Por ejemplo, aquí que hace la aparición, voy a mover mi objeto todavía más hacia la parte interna. Vamos a ver, vas para acá, para que con eso ya vaya haciendo el seguimiento completo. Y si es necesario, al finalizar también en esta forma, nosotros estemos agregando o modificando la forma. Voy a dejarlo un poquito hacia la zona de aquí, para que igual esos puntos nos permitan a nosotros dejarlos redondeados. Muy bien, lo acomodamos, lo redondeamos igual con la herramienta de convertir en vértices o puntos de ancla sobre ese, y ya nuestro objeto irá haciendo precisamente la simulación de la aparición del objeto de la siguiente manera. ¿Ok? Si es necesario hacer ciertos ajustes para que la parte del punto de anclaje se vea distinto, váyanselos haciendo por cada una de estos elementos. No importa que ustedes tengan que estar poniendo varios puntos, a fin de cuentas, pues va a ser la parte benéfica de su máscara, ¿no? Recuerden que todo tiene que ser dentro de trazado de máscara y sobre ese vamos haciendo ajustes a lo que es su estructura de sus nodos. ¿Ok? Ya ahí se va viendo el ajuste. Para finalizar,
Igual aquí vamos a tener que tratar de hacer un ajuste distinto. Como quiera, esta máscara aquí no afecta, pero aquí donde se corta la L, sí tendremos que hacer esos movimientos. Y ya lo van ajustando de tal manera que ya quede perfecta su estructura, ¿ok? Por último, entonces, en esta parte, cuando su objeto se mueve, que es la salida, hasta este punto nosotros no tenemos ninguna posición actual de nuestro objeto, de lo que es la capa de Smile. Lo que haré entonces será mandar primero la capa de Smile hacia la parte de atrás de la cara. Segundo, en este sector lo regreso al inicio. Selecciono mi capa de Smile, presiono P en el teclado para activar la posición. Ahí activo una posición actual. Y también vamos a presionar S para activar la escala y dejar una escala actual. ¿Ok? Siguiente punto. Cuando mi objeto está en este sector, que es donde se detiene el objeto, activo nuevamente un fotograma para escala y también activo un fotograma para lo que es la posición, presionando P en el teclado, un fotograma. ¿Ok? Por último, este sector último, que es cuando la parte de la imagen sale, hasta el segundo 3, o el segundo intermedio entre el 3 y el 4, perdón, voy a activar nuevamente una posición, activo una última escala, pero en esta última escala voy a hacer que mi objeto crezca, para que dé la sensación de que mientras va creciendo, el otro objeto se ve afectado y de cierto modo lo empuje para que dé la salida del objeto. ¿Ok? Sí, es importante que ustedes posicionen esos tres elementos de las posiciones y de las escalas para que al hacer el choque dé la salida de su objeto. Puede ser que el choque sea cuando la E crece y ahí lo aviente, o puede ser que sea cuando termina de crecer la letra y con eso tenga la salida del objeto. Vamos a finalizar entonces haciendo una previsualización. Vemos aquí. Vamos a esperar a que termine de cargar la memoria. Ahí está. Salida y avienta. ¿Ok? Es un ejercicio muy sencillo que a fin de cuentas sirve para poder utilizar como pretexto un objeto sobre otro, pero que sin embargo les va a dar buenas resoluciones y va a dar buenas sensaciones al momento de la interacción entre dos objetos completamente distintos. Entonces, eso sería todo para esta parte.